Bendiciones para todos mis amados. Hoy, lunes 14 de septiembre del año 2020, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, la carne es contra el espíritu. Nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, tenemos que aprender a vivir más en el espíritu y menos en la carne. Si usted va al libro de Gálatas 5, del 16 en adelante, dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. O sea, que el espíritu está en contra de la carne. Nuestra carne va agarrado a lo natural, a lo mundano. Si usted va a la palabra, usted se puede encontrar cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. Ahora, la obra de la carne es lo que nosotros somos, ¿ok? Nuestra naturaleza humana carnal nos lleva a ser así, pero cada día desde que usted y yo aceptamos, recibimos a Jesús como nuestro único Señor y el Salvador, el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable y quiere hacer de ti, de mí, un varón, una mujer a la altura del varón perfecto. Y perfecto no significa que no tiene mancha, sino que quiere moldear nuestro carácter. Y para moldear nuestro carácter, tiene que sacar de nuestro carácter los frutos del Espíritu. Dice el libro de Gálatas 5:22 que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 los frutos del Espíritu. Esos 9 dones del Espíritu Santo, Dios lo quiere cultivar en ti y en mí y quiere sacar de ellos, ¿ok? Y como todo fruto, tiene que plantar en nosotros esa semilla para que nosotros empecemos a sacar, a dar ese fruto verdadero. Entonces, por supuesto, vamos a vivir pruebas, circunstancias, situaciones, vamos a pasar por desierto, vamos a vivir situaciones que tal vez no nos gustan mucho, pero que van a sacar de nosotros ese fruto. Si Dios quiere cultivar en ti la paciencia, va a permitir pruebas para sacar de esas pruebas la paciencia. Si Dios quiere cultivar el amor, el gozo, la paz, ¿cuánta gente después de haber vivido una situación tremenda por una enfermedad, por una circunstancia, entonces dice, ya no soy así, ya cambié? ¿Por qué? Porque por medio de esa prueba, por medio de esa crisis, Dios sacó quizás el gozo, o tal vez sacó la paz, o tal vez sacó la bondad, o está cultivando en ti esa templanza. Pero también tenemos que tener en cuenta que los que no son guiados por el Espíritu Santo, se manifiestan las obras de la carne, ¿ok? Y las obras de la carne, dice el libro de Gálatas 5:19, que son manifiestas y son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esto. O sea, que cuando usted es una persona carnal, usted en lugar de buscar a Dios va a buscar del brujo. Que cuando usted es una persona carnal, usted va a estar envidiando al hermano. Cuando usted es una persona carnal, usted va a vivir inmundicia, ¿ok? Usted va a estar haciendo cosas que no son correctas, va a buscar siempre la enemistad. Ahora bien, nosotros vemos que hay 3 tipos de personas. El hombre natural. El hombre natural es aquel que no puede percibir las cosas del Espíritu, ¿ok? Es aquel que para él, dice el libro de Primera de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Es decir, esa gente que no conoce a Dios, que no ha aceptado a Jesús, esa es la persona natural, ¿ok? Y que usted le dice, yo voy a la iglesia y lo ve como loco. Que usted le dice, yo voy a orar y dice, no, pero este está más loco que volverlo a decir, ¿ok? Porque para el hombre natural, las cosas del mundo espiritual son locura. No las puede entender ni las va a entender mientras que esté en su naturaleza natural. Entonces hay ese tipo de personas, pero también está la persona espiritual carnal. ¿Y quiénes son esas personas espirituales carnal o es carnal espiritual? Son el tipo de persona que ha aceptado a Jesús, que ha tenido un encuentro con Jesús, pero sigue viviendo en su carne. Son tocados por Dios, pero no transformados. La Biblia nos habla, por ejemplo, el caso de Judas. Judas fue tocado
por Dios, Judá, estuvo con Jesús, caminó con él, pero no cambió, era carnal, y por eso es que lo vende y hace todas las cosas que hace. Así hay cristianos hoy en día, gente que va a la iglesia, que tal vez anda con el pastor para arriba y para abajo, pero son carnales, son naturales, quieren vivir en laxivia, en fornicación, quieren vivir haciendo las obras de la carne, ¿ok? Andan chismeando, murmurando, usted los ve ahí en la iglesia, los tocan, caen, lloran, ay Dios mío, mire, tiemblan. Usted dice, pero cayó de largo a largo, pastor, así, pero cuando salen de la puerta de la iglesia, vienen haciendo los mismos carnales, no son testimonio para nadie, y por ese tipo de cristianos la gente no quiere seguir a Jesús. Por ese tipo de cristianos la gente dice, yo me quedo mejor así natural. Por ese tipo de cristianos, por su testimonio, la gente no quiere buscar del Señor. Y están los cristianos espirituales, aquellas personas que Dios está metiendo en el horno, que Dios está procesando. ¿Para qué? Para llevarlo al nivel de sacar esos frutos del Espíritu. Dios quiere sacar esos frutos del Espíritu en ti. Dios quiere que tú aprendas a vivir más en el Espíritu que en la carne. Ahora, una persona, cuando hemos aceptado a Jesús y vivimos y tratamos de procurar vivir en el Espíritu, tenemos que saber que siempre el enemigo nos va a querer llevar a la carne, ¿ok? Porque las obras de la carne son muchas, pero Dios quiere cultivar en ti y en mí los frutos del Espíritu. Entonces, cuando usted, por ejemplo, entra al internet, usted va a ver cosas carnales, pero usted tiene que aprender a ser espiritual. Jesús nos enseñó a ser espiritual, y como profeta, cuando Jesús fue vituperado, fue golpeado, le decían de todo. Es más, le decían, si eres el Hijo de Dios, habla. Cuando Pilato le dijo, si tú, dime, habla, Jesús cayó porque mató su carne. Usted y yo tenemos que aprender a hacer que nuestra carne muera, porque nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere callar. Cuando tienes un conflicto con alguien, tu carne quiere tener la razón, quiere pelear, quiere contestarle. Pero cuando Dios está cultivando los frutos del Espíritu, Dios te dice, calla, hija, calla. Así tú veas que hay una injusticia, Dios te dice, calla, y tú tienes que matar tu carne. Por eso el apóstol Pablo habla de golpear nuestra carne. Si usted va al libro de Corintios 9, 1 Corintios 9, 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, mire, después que yo he sido ese instrumento de Dios, después que Dios me ha usado como un instrumento para ayudar a muchos. Si yo no estoy en el Espíritu, si yo no mantengo allí, estar buscando de Dios constantemente, yo puedo ser piedra de tropiezo para los demás. A lo mejor cuando tú aceptaste a Jesús, eras el líder de la iglesia, eras el que ayudaba al pastor, eras el que estabas allí, pero si no velaste y oraste y no te mantuviste en oración, hiciste que brotara las obras de tu carne. Y hoy en día, entonces ya no eres nada, no eres nadie. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por las obras de tu carne, dejaste de orar, dejaste de tener intimidad con Dios. Y eso es lo que se refiere Pablo. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. O sea, que mata su naturaleza humana carnal. ¿Para qué? Porque después de haber sido heraldo, ¿qué era heraldo? Era un instrumento de guerra, ¿ok? Un arma de guerra para eliminar a los demás. Era lo que usaban los soldados para eliminar a otros. Entonces dice, después de yo haber sido un instrumento de esa guerra, ok, yo mismo voy a ser eliminado porque mi carne no me deje avanzar. Por eso nosotros tenemos que matar nuestra carne. Dice Lucas 9:23, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ok. ¿Y qué significa esto, profeta? Que ante las circunstancias de nuestra vida, ante lo que vivimos a diario, tenemos que dejar que domine el Espíritu y no la carne. Tu carne se quiere defender, tu carne quiere pelear, tu carne quiere defenderse, tu carne quiere contender, tu carne siempre va a querer tener la razón, tu carne va a querer hacer cosas que no le agradan a Dios, va a querer envidiar, va a querer estar, mire, hermano, haciendo cosas incorrectas, pero el Espíritu, dice la palabra, que Dios quiere cultivar ese fruto que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia. Y para tú cultivar la paz, Dios te va a pasar por tormenta. Para tú cultivar el amor, Dios te va a pasar por gente
terrible. Ay, Dios mío, que dice, pastora, lo quiero ahorcar. Pero es necesario, ¿para qué? Para que Dios cultive ese fruto del amor y tú digas, yo aún así voy a amar a mis enemigos. Yo aún así voy a ayudar a la gente que me hizo daño. Porque Dios está cultivando. Entonces, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y cada día usted y yo tenemos que andar más en espíritu y menos en la carne. Tenemos que renunciar a las obras de la carne para que crezca en nosotros el fruto del espíritu. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda orar conmigo y decir, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo reconozco que soy naturaleza humana carnal, Dios mío, y que mi pecado me separa de ti, pero hoy vengo a renunciar a las obras de la carne que me han llevado a separarme de ti, que me han llevado, Dios mío, Señor, a no poder percibir en el espíritu lo que tú quieres. Dios mío, tú eres un Dios, tú eres espíritu, tú te mueves en espíritu. Señor, tú no te mueves por emociones. Ayúdame, Señor, a que se cultive en mí los frutos del espíritu, a que yo pueda andar en el espíritu, caminar en el espíritu, Dios mío, moverme en el espíritu, porque sé, Dios mío, que por medio de tu Santo Espíritu tú nos llevarás a otro nivel. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.